Seguimos aquí entonces con Cristina Dirie, ahí lo dije bien, y Alberto Sosa, y vamos a este tercer bloque, donde le preguntaría a ellos cómo se ha manifestado este ataque del neoliberalismo, que prometió que cuando tuviéramos una apertura absolutamente indiscriminada de la economía y dejáramos que el libre juego de la oferta y la demanda hiciera lo suyo porque el mercado era el gran asignador de los recursos, que nos dijo que el Estado era una interferencia en todos los factores y que por tanto había que ir a un Estado mínimo, insignificante y irrisorio, y que entonces las inversiones se iban a multiplicar, que nos prometieron lluvia de inversiones y modernización de la economía, y que todo eso terminó, que es el gran fracaso de los últimos 30 años, dicen ustedes, pero también podríamos situarlo con el golpe de Estado del 76, ¿verdad? Porque ya Martínez de Oz era expresión de toda esta ideología, que terminó, en fin, que fue un fracaso en todos los aspectos, prácticamente no tiene una sola virtud, salvo haber concentrado muchísimo dinero en muy poquitas manos, en muchísima riqueza en muy pocas manos, y haber empobrecido al 90% de la población. ¿Cómo han analizado ustedes esa ofensiva neoliberal sobre la Argentina, Brasil y México? ¿Cómo la han analizado? Bueno, nosotros en el libro, entre otros autores, para explicar, digamos, este clima de ideas que existe en estos tres países durante el neoliberalismo, es decir, a partir de 1990, hemos recurrido a distintos analistas, algunos que son defensores a ultranza del neoliberalismo, como Thomas Friedman, ¿no? Que tiene ese libro muy conocido que se llama La Tierra es plana, donde él dice que la revolución en las comunicaciones, la revolución en los transportes, Internet, lo que han hecho es aplanar al mundo. Ahora Bangladesh, un ciudadano de Bangladesh tiene las mismas oportunidades que uno de Costa Rica, que uno del Reino Unido, que uno de Estados Unidos para enriquecerse. Ahora lo que tiene que hacer es, bueno, tener un Estado mínimo, abrir su economía en lo comercial, en lo financiero, bajar el costo laboral, o sea, tener una orientación amigable al mercado, y de esa manera va a llegar una lluvia de capitales, una tormenta de capitales que va a favorecer el despliegue económico del país. Y después hay otros que no, que opinan lo contrario. Tenemos, por ejemplo, la visión de Harvey. Harvey es un geógrafo inglés neomarxista que él enseña la mitad del año en la London School en Inglaterra, y la otra mitad del año enseña en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Él habla de la acumulación por desposesión. Ajá. Es un término... Eso suena a robo. Así es, sí. Es decir, vos te descuidaste, yo poseo tu reloj porque te descuidaste y te lo robé. No es que me creé un reloj nuevo, sino que te robé tu reloj. Él toma esta categoría, la acumulación por desposesión, la toma de Karl Marx, ¿no? Dice que Karl Marx justamente ve como uno de los factores que convergen en los orígenes del capitalismo la desposesión a la que fueron sometidos los pequeños agricultores ingleses, que incluso fueron expulsados, desalojados de sus pequeñas unidades productivas, se iban hacia las urbes, proletarizando su vida, viviendo como proletarios en condiciones misérrimas al principio, y estas tierras después se concentraban en pocas manos, en manos de terratenientes, que ya las explotaban, no como esos pequeños campesinos que a lo mejor tenían, digamos, estas unidades productivas para consumo familiar o para consumo de ellos y de otro pequeño sector de la población, del lugar donde vivían, de otros lugareños, y cuando se concentra la propiedad, ya el capitalista explota, digamos, con un fin rentístico, ¿no? Con un fin lucrativo.
Lo que dice Harvey es que acá se produjo también una acumulación por desposesión cuando la OPEP, digamos, en octubre del año 1973 cuadruplica el precio del barril del petróleo, que lo lleva de 3 a 12 dólares en ese momento, porque el mundo capitalista se había desplegado en base a la energía barata. El barril de petróleo valía 3 dólares, claro, ¿no? O sea, nada, eran monedas si lo comparamos con el valor que tiene hoy en día. Y esta cuadruplicación del precio del barril de petróleo lo que produjo es una acumulación primitiva en favor de los países exportadores de petróleo, entre ellos Arabia Saudita, Irán, Irak, ¿no? Todos estos países entonces comenzaron a capitalizarse. Ahora, ese dinero que obtuvieron estos países lo depositaron en bancos privados occidentales entre comillas, porque eran no solamente de Estados Unidos, fundamentalmente de Estados Unidos, también fueron de Europa, también fueron de algunos bancos japoneses, ¿no? Entonces, estos bancos comenzaron a prestar dinero, primero a tasas bajas. Ahora, cuando pactaban con países como Argentina, Brasil y México, establecían una cláusula por la cual decían que la tasa de interés era variable, o sea que podía variar según lo prescribiese el mercado, o los mercados, como se dice usualmente. Entonces, lo que vemos es que en su momento la tasa estaba baja y después empezó a subir, se triplicó el valor de la tasa. Se fue de 7% a 21% anual. Una barbaridad. Crisis de deuda de los 80. Crisis de deuda. Entonces, cuando viene la crisis de la deuda, nuestros países quedan entrampados. Y Harvey habla de la trampa de la deuda. Entonces, estos bancos, ¿qué hacen? Estos bancos vienen y presionan a nuestros gobiernos. Y dicen, bueno, si ustedes no tienen para pagarnos, entreguen sus empresas públicas. Y ahí se produjo eso. Entonces, estas empresas públicas, incluso empresas de servicios públicos, fueron privatizadas. Estas empresas mercantilizaron sus servicios. No solamente se privatizaron, sino que se mercantilizaron. Y tenemos entonces que estas empresas pasaron a manos de capitales extranjeros y de capitales nativos, ¿no? Que compraban títulos del Tesoro de Argentina, de Brasil o de México en los mercados secundarios. A lo mejor un bono que valía $100 lo compraban a 30. Y después, cuando pagaban, por ejemplo Somisa, cuando pagaban YPF, cuando pagaban gas del Estado, ese bono que habían comprado o título del Estado lo habían emitido por el Banco Central, lo habían comprado a $30, tenía un valor nominal 100. Entonces se quedaron con estas empresas. Y bueno, así nuestras sociedades perdieron una parte importante de su patrimonio que estaba basado en el ahorro de nuestras poblaciones, ¿no? Claro. Y que había costado tanto. Y ahí se pierde riqueza y se pierde poder. Exacto. Claro. Porque ahora quedas en manos también del monopolio privado en muchos casos. Y ahí viene el otro momento que señala Harvey, y que es el momento de la redistribución regresiva de las ganancias y de los patrimonios. Es ahí cuando esta nueva oligarquía, porque nosotros hablamos de la oligarquía rusa, ¿no? La oligarquía rusa, los oligarcas rusos, porque los oligarcas rusos se quedaron con las empresas estatales, ¿no? Primero se quedaron con algunas acciones, después las acciones que se habían distribuido entre la ciudadanía de la ex URSS, la ciudadanía menesterosa, necesitada, malvendía sus acciones en estas empresas y las acapararon estos oligarcas, ¿no? Que se adueñaron de estos patrimonios formidables
que se habían gestado durante la era de la URSS, de la Unión Soviética. Y bueno, nosotros también tenemos nuestros oligarcas, ¿no? Uh-huh. Los pero mexicanos ellos también tienen, es decir, también puede ser una analogía, porque en realidad ellos, se cae la Unión Soviética, el gran triunfo del neoliberalismo, se terminan los contrapesos a nivel mundial, a un mundo unipolar, claro. Así que ellos no encontraban resistencia a sus ambiciones infinitas, y bueno, esa oligarquía, que es una red también internacional, se fue apropiando de todo. Es muy interesante. ¿Cómo se escribe el apellido de este profesor? Harvey. Harvey. David Harvey. Bien, bien. Bueno, así que entonces nos han dejado, nos han empobrecido, nos han saqueado, y no han muchas veces en países como el nuestro yo veo lo siguiente: la concentración de la riqueza quita mercado interno, y al quitar mercado interno, el que se quedó con la riqueza pierde incentivo para la inversión, entonces fuga el capital. Es decir, que es como que nos han metido en un círculo vicioso, donde me quedo con toda la plata, pero ya como nadie me puede comprar, ¿para qué voy a invertir si nadie me puede comprar? Me llevo la plata al exterior y me preservo a mí mismo. ¿Cómo se sale de este círculo vicioso? ¿Vivieron Brasil y México el mismo proceso que nosotros? Sí, vivieron el mismo proceso con sus características, ¿no? En Argentina, por ejemplo, los compradores de las empresas públicas, del patrimonio público, en un principio se coligaron con grupos económicos argentinos. Ahora los grupos económicos argentinos realizaban la tarea de lobby, de tipo burocrática, o sea, podían tomar contacto con un funcionario, podían presionarlo para discutir el precio, y el capital estaba en manos de un extranjero. Es decir, al principio fueron los extranjeros asociados a los argentinos, pero los argentinos actuaban más que nada como lobistas más que como capitalistas. Después como no, agentes locales. Después después ya los argentinos, los lobistas, ya se convirtieron también en capitalistas, en inversores de estas empresas. En México los capitalistas, por ejemplo Slim, que es el más conocido de todos, de la empresa Claro, y de Telmex, por ejemplo, Telmex. La Telefónica de México, estos empresarios se quedaron con un negocio que no estaba expuesto a la competencia externa, a servicios que daban alta rentabilidad, pero hay una clase burguesa nativa importante en México que concentra, digamos, las palancas de la economía, ¿no? En los servicios, en la venta mayorista, a veces en venta minorista, en la minería. ¿Cómo se lleva esa, no sé cómo llamarle, clase privilegiada, oligarquía o como se le quiera llamar, cómo se lleva con Andrés Manuel López Obrador? López Obrador lo que ha hecho es poner el énfasis en el cobro de impuestos. Él no ha realizado una reforma impositiva en México. Ahora, estas empresas siempre ponían trabas para pagar impuestos. Entonces siempre conseguían diferimientos impositivos. Postergaban el pago de sus impuestos. Por ejemplo, Walmart, ¿no? Y después algunas empresas de mega empresarios mineros mexicanos. Entonces López Obrador lo que hizo es denunciar quiénes son esta gente que no paga impuestos, que los adeuda, y hizo toda una campaña y los obligó o los está obligando, digamos, a pagar sus impuestos. Están pagando impuestos adeudados, digamos, y además los impuestos que se devengan, digamos, actualmente. Lo que hay que tener en cuenta, y esto según un estudio de la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que comprende a Estados Unidos, comprende a la Unión Europea, comprende a Japón, o sea que esto no es chavismo, digamos,
para que lo estén desacreditando. Bueno, la OCDE tiene un estudio que es el tema impositivo entre 1990 y 2018 inclusive. Y lo que dice la OCDE, que en América Latina el único impuesto que duplicó su recaudación es el IVA, el impuesto al valor agregado, el impuesto indirecto. Dice que el impuesto que más recauda en América Latina es el IVA, que ganancias y patrimonio recaudan muy poco, a diferencia de lo que pasa en los países desarrollados. El país, digamos, que tiene aparentemente más recursos fiscales, según la OCDE, es Cuba, por tener empresas públicas, ¿no? Bueno, entonces la facturación es estatal. Después, el segundo país en importancia en recaudación de impuestos como porcentaje del Producto Bruto Interno es Brasil. Qué dato importante. O sea, Brasil tiene en términos relativos, lógicamente, porque en términos absolutos es lógico que un país más grande tenga un Estado más grande, pero en términos proporcionales al PBI, el Estado brasileño es más grande que el argentino. Recauda más impuestos porcentualmente que sí, es mucho más grande que el argentino, es más de 4 veces, que la economía es 4 y pico veces. Pero por eso decía en términos relativos. Sí. Vos decís que recauda más impuestos. Más porcentaje con relación a su PIB que el argentino. Ajá. O sea, es el que más recauda. En términos porcentuales. Claro, sí, no, porque acá también se habla mucho, que para mí los números no cierran. Sí. No cierran por donde vos lo mides. Se hablan de que el Estado de argentino pesa el 50%, la mitad de lo que trabajamos, no dicen los libertarios, etcétera. Todo falso, porque en realidad también es cierto que hay una parte de la economía en negro que no paga nada y hay otra parte o que paga poco. No es que no paga nada, porque todos como consumidores algo terminamos pagando, por más que vivamos en una cueva. Y entonces puede haber una presión más grande sobre los sectores que están en blanco, ¿no? Y que les resulta. Pero acá la evasión, la elusión y el traslado de impuestos a los demás, porque a mí, yo fui comerciante, ¿no? Entonces yo decía, no, yo pago muchos impuestos. En realidad, todos mis impuestos eran trasladados al costo. Claro. De manera que el que pagaba los impuestos era el consumidor final. Y yo después pagaba impuestos como consumidor final en lo que yo consumía, pero no como comerciante, a pesar de que yo era una suerte de agente de recaudación y lógicamente iba al contador, tenía que hacer los pagos correspondientes. Pero es interesante porque entonces se desvanecería una mentira que es que el Estado se consume todo. Pero por otro lado les quiero preguntar, no sé, hago la pregunta a ustedes dos. Hay un fenómeno que es que lo vi en la Argentina y no así en fin, no estudié los otros temas, así que solo puedo hablar de este. En la Argentina se produce el fenómeno del desmantelamiento del Estado por parte del menemismo, al punto tal que el Estado llega a la mínima expresión, con una base, que digamos, con un sistema monetario que era el 1 a 1, en fin. Lo cierto es que la Argentina, con un Estado mínimo que se había calculado que había llegado prácticamente a un cuarto del PBI, un 25% del PBI, que es otro tema porque es un pensamiento estático, esto es una cuestión dinámica, ¿verdad? No existe esa diferenciación tan grande, porque cuando el Estado paga un salario a un maestro, el maestro va y compra a la sociedad, no es que se muera dentro del Estado, como algunos nos pretenden hacer creer. Pero voy al fenómeno. Nosotros hemos llegado a un Estado mínimo. Ese Estado mínimo incubaba una crisis social monumental. Pero al mismo tiempo el Estado estalló por insolvente y por eso la caída del doctor de la Rúa en el año 2001. Pero se producía esta paradoja que le quiero preguntar, en todo caso, a Cristina. El Estado no puede hacer abandono de personas, de manera que si el modo de producción me deja la mitad de la población afuera, yo como Estado tengo que ir en socorro de esa población, porque no puedo hacer abandono de personas. Entonces me obliga a desarrollar un gasto, por decirlo en términos neoliberales, que es darle de comer, y un poquito más si puedo, a la mitad de la población que se ha quedado sin trabajo. Estoy diciéndolo de forma brutal. Y entonces el Estado empieza a gastar de vuelta, pero es por el fracaso del modelo neoliberal que el Estado empieza a gastar de vuelta. Así es.
¿Cómo lo han vivido en los otros países? ¿En forma parecida a nosotros o sí. ellos lo han visto, lo han vivido distinto? Bueno, en forma parecida, con sus características también diferenciales sin duda, pero a ver, yo hablo hablamos de acá desde los 90, pero sabemos que en la Argentina todo empezó este cambio notable a mediados de los 70, sin duda, y en otros países un poquito antes de los 90 también. Pero bueno, el libro está focalizado en los 90. Y bueno, y se ve que durante los 90, en los 3 países, pero también en otros, sin duda, ocurre esto: el Estado se achica. Siempre comentamos entre nosotros, como lo dicen muchos otros también, se achica en cierto sentido, porque para otras cosas el Estado no se pide no Estado, para otras cosas se pide Estado, que el Estado se dedique a favorecer el desarrollo del capital o de cierto capital, digamos, ¿no? O sea, hay Estado. El tema es que se descuida y se achica la función social del Estado. Entonces, en la etapa más neoliberal. Entonces, en ese sentido, en los 3 países analizados ocurre más o menos lo mismo. A ver, como decía antes, hay desregulación del mercado de trabajo, hay leyes que flexibilizan el funcionamiento del mercado de trabajo, hay esto de la venta de empresas públicas, y por otro lado hay políticas sociales. Empiezan a tener más peso las denominadas políticas sociales, que antes la provisión de servicios por parte del Estado ni siquiera en algunos casos, pues, para el común de la gente se llamaba política social. Era el Estado intervenía haciendo las cosas que debía hacer. Después empieza a hablarse de políticas sociales en el sentido de atender a eso que, dada la situación económica, está produciendo cada vez más pobres, cada vez más desempleados, bueno, cada vez más vulnerabilidad social. Entonces sí aparecen políticas ad hoc para atender a esas situaciones. Es la etapa de las políticas focalizadas en los pobres, no universales como eran antes, sino en los pobres, para llamarlo de una manera así se lo publicita, porque justamente se advierte que sí, el sistema produce cotidianamente nuevos pobres, nuevos desempleados. Entonces hay que atenderlos. Las políticas son diversas, pero en los 3 países hubo políticas. Acá en la Argentina en los 90 hubo menos, pero bueno, después ya al final, cuando estalla todo, se empieza a aplicar el plan, ahora no me acuerdo el nombre, pero el que en la etapa de Dual, de que plan jefas y jefas de hogar, sí, que es muy extenso. Antes había algunas cosas, pero eran mucho más acotadas, pero bueno, la magnitud de la crisis social es tan grande que se lanza este programa que logra por lo menos bajar la indigencia que se había producido al final del gobierno, en los últimos años del gobierno menemista. En Brasil, dijimos, también en los 90 surgen varios programas motorizados por el mismo gobierno de Cardoso, y que logran también mejorar la situación. Y en México también, desde el 88 cambia de nombre, pero está el Progresa, el Oportunidades, bueno, no me acuerdo cómo se denominan, pero son programas sociales grandes que multiplican a lo largo de los años la cantidad de beneficiarios, porque justamente es exponencial los aumentos de la vulnerabilidad social. Entonces en los 3 hay, y después hay una etapa en Argentina y Brasil, que decíamos que hay una etapa que son los gobiernos de Lula y Dilma y los gobiernos kirchneristas, en que hay una mejora. También vuelve a aparecer el Estado para proponer y establecer, digamos, no solo proponer, sino viabilizar
políticas de mejora del mercado de trabajo, se derogan determinadas legislación laboral flexibilizadora, etcétera. En Argentina, también antes se había privatizado o privatizado parcialmente el sistema de pensiones, jubilaciones. Bueno, en la Argentina el Estado vuelve a hacerse cargo de la totalidad del sistema jubilatorio, que se vuelve de reparto nuevamente y público. En los otros dos países se le adosa una pata también, y sigue vigente, una pata privada a esto. Pero en Argentina y Brasil, en esa etapa del kirchnerismo y el lulismo, se produce también, o sea, además de las políticas sociales que siguen existiendo, y se mejora, el Estado participa en la mejora del mercado de trabajo con leyes específicas, con cierto control sobre el empleo registrado, etcétera. Pero no es que, porque tenemos un par de minutos hasta que vamos a pasar un tema, pero te quiero preguntar, y en todo caso lo también extensivo, Alberto, ¿cómo explicamos que en esta descripción que vos hacés, que me parece que está perfecta, en los últimos años se haya desplegado una ofensiva político-ideológica por parte de un liberalismo que aún supera lo que nosotros en algún momento quedábamos estupefactos frente a las cosas que decía Martínez de Oz o Álvaro Alzogaray, y hoy los vemos casi como personajes civilizados de la política argentina, frente a los Milei, frente a los Esper, frente a una oposición que tiene en su seno a Macri, o a Duhovne, o a López Murphy, que creo que es un tipo respetable dentro de todo, me parece que es lo más respetable de todo eso que he mencionado, porque es un tipo con jerarquía intelectual y que tiene algunos componentes que puede... Pero ¿cómo se entiende esta ofensiva, digamos, de Milei, que sería el extremo, ¿no? ¿Cómo se explica? Empezamos. Sí, igual tenemos sintético. Sí, no, yo pienso que lo que pasa que estos tres países, aún en Argentina y Brasil, que decía que hubo un intento de cambiar las cosas, sin embargo fue acotado, y sin embargo está encorsetado en un sistema que sigue siendo vive en un mundo con que hay un mundo con globalización neoliberal y donde hay restricciones variadas. Entonces, además de las eventuales características de esos dos gobiernos y sus propias limitaciones, sin duda, también hay un mundo que es hostil, digamos, para el desenvolvimiento de cierto tipo de políticas. Y entonces los gobiernos no pueden dar satisfacción, no la han logrado dar a los problemas existentes. Y yo entiendo que no salimos de ahí, la gente se harta y hay otras cosas, sin duda, ¿no? Sí, está bien. Pero en parte los gobiernos, porque estas mejoras que yo relataba en esa etapa histórica de los años del kirchnerismo y del lulismo, que evidentemente existieron y fueron importantes, también se tuvieron limitaciones y tampoco y no se pudieron sostener. Pero en parte también hay otras cosas que influyen, sin duda, pero también las propias limitaciones y el mundo en el cual se vive. Y fundamentalmente la gente sigue habiendo, la pobreza no bajó a los niveles del 70. No, claro. Ahora, ¿se puede mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos sin cambiar el modo de producción heredado de los años del neoliberalismo? Porque yo entiendo que los gobiernos reformistas discuten una matriz distributiva, pero no discuten el modo de producción, a tal punto que un gobierno como el de Alberto Fernández, una medida casi insignificante como hubiera sido tomar la conducción de una empresa como Vicentín, una empresa que en términos, digamos, del tamaño del Estado argentino es insignificante, y sin embargo alrededor de eso se produjo, y es como que no hay voluntad de cambiar el modo de producción, y ese modo de producción genera una suerte de abeja reina
que la vejez reina se resiste a que se modifique la matriz distributiva. ¿Se puede? Breve. Así pasamos un tema. Y pienso que es difícil, pero creo que yo lo que creo fundamentalmente es que en este momento en la Argentina no tenemos un sujeto social de transformador que se proponga un programa de crecimiento con inclusión social y con sustentabilidad. Sustentabilidad no lo digo solamente en términos ambientales, sino en términos de durabilidad. Muy clarita esta definición de Alberto Sosa y de Cristina Dirie. Y vamos a un tema musical nada más, para así hacemos un corte y vemos cómo vamos al cuarto capítulo de esta entrevista.